Ella dio todo de sí. Trabajó como freelancer esperando ser contratada, pero nada valió. Era su último día y nadie se despidió de ella. Salió sola, en silencio, cargando sus cosas. El millonario la vio salir y fue tras ella. Y lo que él dijo lo cambió todo. A Valeria le temblaban las manos mientras metía sus cosas en la mochila. No de frío, no de miedo, de rabia, de esa rabia que te aprieta el pecho y te hace querer gritar, pero te tragas porque estás en una oficina y hay que mantener la compostura. Siempre la maldita compostura. La suculenta casi se le cae cuando la agarró del escritorio. 3 meses cuidando esa plantita idiota como si fuera un símbolo de algo, como si mantenerla viva significara que ella también iba a sobrevivir aquí. ¡Qué estupidez! La dejó caer dentro de la mochila sin cuidado, que se rompiera si quería, ya daba igual. El termo de café, el cuaderno donde había anotado cada detalle de cada proyecto, como si alguien fuera a leerlo algún día, las plumas, la laptop, todo adentro, rápido. Quería salir de ahí antes de que alguien apareciera y fingiera no verla, otra vez, porque eso había sido los últimos 3 meses, ¿no? Un ejercicio magistral de invisibilidad. Valeria la freelance, Valeria la temporal, Valeria la que hace el trabajo que nadie quiere hacer y luego ni las gracias recibe. Cerró el cierre de la mochila de un jalón. Cuando la compró hace 3 meses, le pareció cara pero necesaria. Una inversión, se dijo. Las personas serias tienen mochilas serias. Las personas con futuro. Ja. Miró el escritorio vacío. Ni una marca quedaba de que ella había estado ahí. Así de fácil se borra a alguien. Ni un post-it, ni una taza olvidada. Nada. Como si nunca hubiera existido. Y quizá para ellos nunca existió. Era viernes, las 6 de la tarde. La oficina estaba vacía porque todos se habían ido temprano, como siempre hacían los viernes. Nadie le dijo adiós. Nadie le dijo gracias, nadie le dijo nada. Esta mañana, cuando llegó, algunos la saludaron con ese gesto automático de la cabeza que haces cuando te cruzas con alguien en el pasillo, pero no recuerdas su nombre. Así, mecánico, frío. Ella respondió con una sonrisa que ya ni sentía. A las 10 estuvo en la junta semanal. Presentó el análisis financiero que le llevó 2 noches terminar, 2 noches sin dormir bien, revisando números, cruzando datos, asegurándose de que todo estuviera perfecto, porque esta vez sí, esta vez la iban a notar, esta vez alguien iba a decir que su trabajo era bueno, que era necesaria. Mauricio, el director, ni siquiera levantó la vista de su celular mientras ella hablaba. Los demás checaban correos, tomaban café, miraban por la ventana. Cuando terminó, Mauricio dijo, «Ok, siguiente punto y ya, siguiente punto». Como si ella no hubiera dicho nada, como si esas 2 noches no importaran, como si ella no importara. Después del mediodía, intentó acercarse a Joaquín de Recursos Humanos. Otra vez. Ya había perdido la cuenta de cuántas veces había intentado hablar con él en las últimas 2 semanas. Necesitaba saber, necesitaba que alguien le dijera con todas las letras si había chance de quedarse o no. Pero Joaquín siempre tenía prisa, siempre una junta. Siempre algo más importante. Hoy la vio venir por el pasillo y literalmente se metió al baño. Ella lo vio. Él sabía que ella lo vio, pero igual se escondió. Eso dolió más que un no directo, porque un no es honesto. Un no te deja seguir adelante. Pero esta cobardía disfrazada de profesionalismo, esto te deja colgada en el aire preguntándote si hiciste algo mal, si no fuiste suficiente, si hay algo roto en ti. Valeria sabía la respuesta. Claro que la sabía. No la iban a contratar. Nunca fue el plan. Ella era un parche, un recurso temporal para cubrir la chamba que nadie quería mientras buscaban a alguien de verdad, alguien con palancas, alguien recomendado, alguien que no fuera ella. Y lo peor, lo que más le quemaba por dentro, era que ella se lo creyó. Se creyó que si trabajaba duro, si daba más de lo que le pedían, si se quedaba tarde, si sonreía aunque la ignoraran, si demostraba su valor, la iban a ver, iban a reconocerla, iban a quererla ahí. Qué ingenua, qué idiota. Se colgó la mochila al hombro, pesaba más de lo normal, o quizá era ella la que se sentía más pesada. Caminó hacia la salida, los tacones resonando en el piso de madera clara que tanto presumía Corporativo Meridiano en su página web. Diseño minimalista.
espacios que inspiran creatividad, ambiente colaborativo, puras mentiras bonitas. Pasó por los escritorios vacíos. El de Mariana, que nunca le dirigió la palabra salvo para pedirle que le pasara reportes. El de Carlos, que una vez le robó una idea en junta y se llevó el crédito. El de Sofía, que literalmente fingió no escucharla cuando le preguntó si querían pedir comida juntas. Todos se habían ido ya, todos tenían planes, todos tenían vidas. ¿Y ella qué tenía? Una mochila llena de cosas que ya no significaban nada y la sensación de haber perdido 3 meses de su vida persiguiendo algo que nunca estuvo sobre la mesa. Llegó a las puertas de vidrio, esas puertas enormes que la primera vez le parecieron imponentes, elegantes, la entrada a un lugar importante. Ahora solo eran vidrio, frío, transparente, fácil de atravesar, fácil de olvidar. Empujó una puerta y el aire de la calle le pegó en la cara. Ciudad de México al final de un viernes. Tráfico, bocinas, gente apurada. Nadie se fijó en ella. Nadie nunca se fijaba. Dio un paso afuera y la puerta se cerró detrás de ella con un sonido suave, casi elegante. Adiós, corporativo meridiano. Adiós al sueño de estabilidad. Adiós a la esperanza de pertenecer a algo. Valeria apretó las correas de su mochila y empezó a caminar. No sabía exactamente hacia dónde. Solo lejos, lejos de ahí. Pero entonces escuchó pasos detrás de ella, rápidos. Alguien corriendo. Se detuvo más por reflejo que por curiosidad. Se volteó. Era él, Sebastián Cortázar, el dueño de todo esto. El millonario que aparecía en las juntas importantes, el que todos trataban de impresionar, el que caminaba por los pasillos como si el mundo le debiera algo, y quizás se lo debía. Valeria lo había visto solo 3 veces en 3 meses. La primera cuando llegó, pasó junto a ella sin mirarla. La segunda en aquella junta donde presentó su análisis y él estuvo callado en una esquina, observando. La tercera, hace una semana, en el elevador. Ella iba saliendo, él entrando. Sus miradas se cruzaron medio segundo, nada más. Y ahora estaba ahí, parado frente a ella con el saco perfectamente cortado y esa expresión que no lograba descifrar. No parecía molesto, tampoco amable, solo presente. Valeria parpadeó. ¿Qué hacía él ahí? ¿Qué quería? ¿Por qué la había seguido? Sebastián respiraba un poco agitado, como si efectivamente hubiera corrido para alcanzarla. Eso era raro. Los hombres como él no corren detrás de nadie, menos de alguien como ella, alguien que ni siquiera estaba en la nómina. Se miraron en silencio unos segundos que se sintieron eternos. Él metió las manos en los bolsillos del pantalón, gesto casual que contrastaba con la tensión del momento. Valeria apretó las correas de su mochila. «Di algo», pensó. «Di algo o vete. No me hagas esto. No ahora». Sebastián abrió la boca, la cerró, frunció el ceño. Parecía estar buscando las palabras correctas. Eso también era raro. Los hombres como él siempre saben qué decir. Siempre tienen el control. Finalmente habló. Su voz era más grave de lo que Valeria recordaba. Tranquila, sin prisa. Como si tuvieran todo el tiempo del mundo y no estuvieran parados en media banqueta con la ciudad moviéndose alrededor. Le preguntó si tenía 1 minuto. Valeria casi suelta una carcajada. 1 minuto. Tenía todo el tiempo del mundo ahora. Ya no tenía a dónde ir. Ya no tenía reuniones que atender. Ya no tenía correos que responder. Ya no tenía nada. Pero no dijo eso. Solo asintió. Sebastián señaló una cafetería al otro lado de la calle. Pequeña, discreta. Nada ostentoso. Valeria dudó. Esto era extraño, muy extraño, pero también estaba cansada, cansada de pensar, cansada de sentir, cansada de todo. Así que cruzaron la calle juntos, sin hablar, esquivando autos y personas. La cafetería olía a pan recién hecho y café. Había poca gente, una pareja en una esquina, un señor leyendo el periódico, una chica con laptop y audífonos. Nada ruidoso. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Valeria dejó su mochila en el piso. Sintió el alivio inmediato en su hombro. Sebastián pidió 2 cafés sin preguntarle qué quería. Ella no protestó. Daba igual. Cuando la mesera se fue, el silencio regresó. Sebastián la miraba. No con lástima, no con curiosidad morbosa. Solo la miraba, como si estuviera tratando de resolver un acertijo. Valeria sostuvo su mirada. Ya no tenía nada que perder. Nada que fingir, nada que demostrar. Si él esperaba que se pusiera nerviosa, que bajara la vista,
que actuara como todos actuaban frente a él, iba a decepcionarse. Él habló primero, le dijo que la vio salir, que notó que nadie se despidió de ella, que eso le pareció mal. Valeria sintió algo moverse dentro de su pecho, algo parecido a la sorpresa, parecido a la rabia, parecido a la tristeza, todo junto. Mal, qué palabra tan simple para lo que había pasado. Mal era perder el camión, mal era olvidar las llaves. Esto no era simplemente mal, esto era humillante, esto era cruel, esto era tirar 3 meses de su vida a la basura como si no valieran nada. Pero no dijo nada de eso, se encogió de hombros. Así son las cosas, respondió, así es el trabajo. Entras, haces tu parte, te vas, nadie te debe nada. Sebastián ladeó la cabeza. No parecía convencido. Le preguntó cuánto tiempo estuvo ahí. 3 meses, dijo Valeria. Freelance, temporal, relleno. Él frunció el ceño. Repitió la palabra, relleno, como si le molestara, como si no le gustara cómo sonaba. Valeria casi sonríe. Eso era exactamente lo que fue. Relleno. Alguien que ocupa un espacio mientras buscan a la persona correcta. Alguien descartable. Llegaron los cafés. Humeantes, aromáticos. Valeria envolvió sus manos alrededor de la taza. El calor le hizo bien. No se dio cuenta de que tenía frío hasta ese momento. Sebastián no tocó su café. Seguía mirándola. Le preguntó en qué trabajó estos 3 meses. Valeria le contó. Análisis financiero, reportes, proyecciones. Cosas que nadie más quería hacer porque eran tardadas y aburridas. Ella las hizo. Todas, sin quejarse, sin pedir reconocimiento. Bueno, esa era mentira. Sí esperaba reconocimiento. Esperaba que alguien notara, que alguien dijera gracias, que alguien le diera una oportunidad real. Pero nadie lo hizo. Sebastián escuchaba sin interrumpir. Eso también era raro. La gente como él no escucha. Habla, ordena, decide, pero él solo escuchaba, con esa expresión seria que no dejaba ver qué pensaba. Cuando Valeria terminó de hablar, se dio cuenta de que había dicho más de lo que planeaba. Las palabras simplemente salieron. 3 meses de silencio forzado explotando de golpe. Se mordió el labio. Sintió calor en las mejillas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué le estaba contando todo esto a él? Él era parte del problema. Él era el dueño. Él permitía que su empresa funcionara así. Fría, cruel, desechable. Sebastián finalmente tomó su café. Bebió despacio. Dejó la taza sobre la mesa. Le dijo que revisó su trabajo. Valeria levantó la vista bruscamente. ¿Qué? Él repitió. Revisó su trabajo. Los reportes que entregó. Los análisis. Las proyecciones. Todo. Valeria sintió su corazón acelerarse. ¿Cuándo? ¿Por qué? Nadie le dijo que él revisaba esas cosas. Nadie le dijo que él siquiera sabía quién era ella. Sebastián explicó. Revisa todo lo que pasa en su empresa. No todo el tiempo. No cada detalle, pero sí lo importante. Y el trabajo de ella llamó su atención. Era bueno, muy bueno, mejor que el de muchos empleados de planta. Valeria no supo qué decir. Eso era lo último que esperaba escuchar. Lo último. Sintió algo extraño en la garganta, algo parecido al nudo que se forma antes de llorar. No iba a llorar, no frente a él, no ahora. Sebastián continuó. Le preguntó por qué no la contrataron. Valeria soltó una risa seca. Esa era la pregunta que ella misma se hacía cada noche. Le dijo la verdad. No tenía idea. Preguntó. Insistió. Nadie le respondió. Joaquín la evitó. Mauricio la ignoró. Todos actuaron como si ella no existiera, como si su trabajo no importara, como si ella no importara, y quizá tenían razón, quizá no importaba. Sebastián negó con la cabeza. Dijo algo que Valeria no esperaba. Dijo que eso iba a cambiar. Valeria lo miró sin entender. ¿Cambiar cómo? ¿Cambiar qué? Ya era su último día. Ya se había ido. Ya todo terminó. Sebastián la miró directo a los ojos. Le ofreció regresar, pero no como freelance, no como temporal, como empleada, permanente, con contrato, con prestaciones, con un escritorio que fuera suyo de verdad. Valeria dejó de respirar. Esto era una broma. Tenía que ser una broma. Nadie hace esto. Nadie te ignora por 3 meses y luego te ofrece quedarte, menos el dueño de la empresa, menos alguien como él. Buscó en su rostro alguna señal de burla, de sarcasmo, de crueldad. No encontró nada. Él hablaba en serio.
completamente en serio. Valeria sintió un tornado dentro de ella. Alivio, enojo, confusión, esperanza, miedo, todo al mismo tiempo. Le preguntó por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ella? ¿Por qué así? Sebastián respiró hondo. Le dijo que cometió un error, que confió en que su equipo identificaría talento, que asumió que Recursos Humanos haría su trabajo, que no supervisó lo suficiente, que falló, y que ella pagó el precio de esa falla. Eso la desarmó, completamente. Nadie le había pedido disculpas en 3 meses. Nadie reconoció que la trataron mal. Nadie admitió nada. Y ahora él, el dueño, el que menos tenía que dar explicaciones, estaba haciéndolo. Valeria no sabía si creerle. No sabía si esto era real o algún tipo de experimento extraño. Pero su café seguía caliente entre sus manos. La cafetería seguía llena de ese olor a pan y esperanza. Él seguía frente a ella esperando respuesta. Valeria abrió la boca pero no salió nada. Las palabras se le atoraron en algún lugar entre el pecho y la garganta. Miró su café, miró la ventana, miró sus manos. Todo menos a él. Porque si lo miraba iba a tener que decidir. Iba a tener que responder. Y no sabía qué responder. Parte de ella quería gritar que sí. Que por supuesto que sí. Que era exactamente lo que había querido durante 3 meses. Un lugar, un contrato, algo permanente. Algo que la hiciera sentir que no estaba flotando en el aire esperando caer. Pero otra parte, esa parte que había pasado 90 días siendo invisible, esa parte que todavía tenía fresca la humillación de esta mañana, le decía que no fuera idiota, que esto era trampa, que la gente como Sebastián Cortázar no aparece de la nada ofreciendo salvavidas, que siempre hay algo más. Siempre. Sebastián no la presionó. Bebió su café despacio mirando hacia la calle, dándole espacio. Eso la desconcertó aún más. Los jefes que había tenido antes siempre exigían respuestas inmediatas. Sí o no. Ahora. Rápido. Decide. Pero él solo esperaba, como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si la decisión de ella realmente importara. Valeria finalmente lo miró. Le preguntó qué esperaba a cambio, porque nada es gratis. Nada. Menos en el mundo corporativo, menos con alguien como él. Sebastián dejó su taza sobre la mesa, la miró directo a los ojos, le dijo que esperaba lo mismo que ella había dado estos 3 meses. Trabajo serio, compromiso, resultados, nada más, nada menos. Valeria frunció el ceño. Eso sonaba demasiado simple, demasiado limpio. Le preguntó si había algún proyecto específico, alguna razón oculta, algún plan donde ella fuera solo una pieza más. Sebastián negó con la cabeza. Le explicó que su empresa había crecido rápido, demasiado rápido, y con ese crecimiento vinieron problemas. Gente que entró por contactos, gente que no hacía su trabajo, gente que se escondía detrás de títulos bonitos y jefes complacientes. Él lo sabía, lo veía, pero también sabía que no podía estar en todos lados al mismo tiempo. Por eso confiaba en que Recursos Humanos, en que los gerentes, en que el sistema funcionara. Y claramente no estaba funcionando, porque gente como Valeria se iba y gente mediocre se quedaba. Valeria procesó esas palabras. Había algo en la forma en que él hablaba, sin adornos, sin discursos motivacionales baratos, sin promesas imposibles, solo hechos, crudos, honestos. Le preguntó si de verdad creía que ella era buena o si solo le daba lástima, porque no quería lástima, no necesitaba lástima. Prefería irse con dignidad que quedarse por compasión. Sebastián soltó algo parecido a una risa, breve, seca. Le dijo que si quisiera hacer caridad, habría muchísimas formas más eficientes que contratar empleados, que él no construyó una empresa exitosa siendo emocional, que cada decisión que tomaba era calculada, estratégica, y que contratarla era estratégico. Punto. Valeria sintió algo extraño, alivio mezclado con nervios. Al menos era honesto. Al menos no le estaba vendiendo un cuento de hadas donde todos eran buenos y justos y el esfuerzo siempre se premiaba. Le estaba diciendo la verdad, fría, práctica, real. Bebió su café. Estaba tibio ya, pero le ayudó a pensar, a ordenar el caos que tenía en la cabeza. Le preguntó cuándo empezaría, si es que aceptaba. Claro, Sebastián dijo que el lunes, que pasara por Recursos Humanos a primera hora, que Joaquín tendría todo listo, que su contrato estaría firmado antes del mediodía.
Valeria casi se atraganta. Joaquín, el mismo Joaquín que la evitó durante 2 semanas, el mismo que se escondió en el baño hoy para no hablar con ella. Ese Joaquín iba a tener todo listo. Sebastián notó su expresión. Le preguntó si había algún problema. Valeria dudó. Luego pensó que ya no tenía nada que perder. Le contó sobre Joaquín, sobre cómo la ignoró, sobre cómo nunca le respondió, sobre cómo literalmente se escondió de ella. Sebastián escuchó en silencio. Cuando ella terminó, él solo asintió. Tomó su celular, escribió algo rápido, guardó el teléfono, le dijo que eso no volvería a pasar. Valeria no preguntó qué significaba eso. No quería saber, solo esperaba que fuera verdad. Sebastián se recargó en la silla. Le preguntó si tenía más dudas. Valeria tenía millones, pero solo una importaba realmente. Le preguntó por qué a ella, por qué no contratar a alguien con más experiencia, alguien con mejor currículum, alguien recomendado, alguien seguro. Sebastián la miró como si la respuesta fuera obvia. Le dijo que la experiencia no sirve de nada si la persona no tiene hambre, que los currículums bonitos muchas veces esconden mediocridad disfrazada, que las recomendaciones crean lealtades equivocadas y que lo seguro es aburrido. Prefería a alguien con algo que demostrar, alguien que llegara temprano y se fuera tarde porque quería, porque le importaba, no porque le pagaran extra, no porque buscara quedar bien, sino porque así era. Valeria sintió algo caliente subir por su pecho. Era reconocimiento, era validación, era alguien finalmente diciéndole que lo que hizo importó, que alguien lo notó, que no fue en vano, pero también sintió miedo, porque ahora tenía que decidir. Tenía que elegir entre la dignidad de irse y no volver nunca, o la esperanza de regresar y demostrar que merecía estar ahí. Las dos opciones le daban vértigo. Miró por la ventana. La ciudad seguía moviéndose, ajena a su crisis interna, gente caminando, autos pasando, vida sucediendo, con o sin ella, con o sin esta decisión. Pensó en los últimos 3 meses, en las noches sin dormir, en las juntas donde la ignoraron, en los correos sin respuesta, en la soledad de hoy, en la rabia, en la tristeza, en la frustración, y luego pensó en lo que podría ser, en tener un escritorio propio, en que su nombre apareciera en el directorio, en llegar el lunes y que la gente supiera quién era, en que su trabajo tuviera peso, en que ella tuviera peso. Respiró hondo, miró a Sebastián, le preguntó una última cosa, le preguntó si de verdad iba a ser diferente, si de verdad las cosas iban a cambiar, o si solo iba a ser más de lo mismo con un contrato bonito de por medio. Sebastián se inclinó hacia adelante. Le dijo que no podía prometerle que todo sería perfecto, que seguiría habiendo gente difícil, proyectos complicados, días malos, porque así era el trabajo, así era la vida, pero le prometió que si ella ponía su parte, él pondría la suya, que no la iba a dejar sola, que no la iba a ignorar, que tendría voz, que tendría espacio, que tendría oportunidad. Valeria cerró los ojos un momento, sintió el peso de la decisión, el peso de los 3 meses pasados, el peso del futuro incierto. Y entonces lo supo. Supo que iba a arrepentirse si no lo intentaba. Supo que iba a pasarse años preguntándose qué hubiera pasado. Supo que el miedo no era razón suficiente para decir que no. Abrió los ojos, miró a Sebastián y dijo que sí, que aceptaba, que estaría ahí el lunes. Sebastián asintió. No sonrió, no hizo gran escándalo, solo asintió, como si siempre hubiera sabido cuál sería la respuesta. Extendió su mano. Valeria la estrechó, firme, segura, sellando algo que no sabía bien qué era, pero que se sentía importante, se sentía real. Cuando soltaron las manos, Sebastián se levantó, dejó dinero sobre la mesa, le dijo que descansara el fin de semana, que el lunes sería intenso, que tenían mucho que hacer. Valeria asintió, lo vio salir de la cafetería, lo vio cruzar la calle, lo vio desaparecer entre la multitud, y se quedó ahí sentada, con su café frío, con su mochila en el piso, con el corazón latiéndole rápido. Acababa de aceptar, acababa de decir que sí, acababa de comprometerse a regresar al lugar que la había ignorado, al lugar que la había lastimado. Pero esta vez sería diferente, tenía que serlo, porque esta vez no era freelance, no era temporal, no era relleno, esta vez tenía un contrato, esta vez tenía respaldo, esta vez tenía alguien que sabía quién era,
Valeria agarró su mochila, salió de la cafetería. El aire fresco le pegó en la cara. Caminó sin rumbo fijo, solo caminando, procesando, sintiendo. Y por primera vez en 3 meses, sintió algo parecido a la esperanza. El fin de semana pasó raro, lento y rápido al mismo tiempo. Valeria intentó distraerse, vio series que no le gustaron, cocinó cosas que no tenía ganas de comer, limpió su departamento 2 veces, reorganizó su closet, todo para no pensar, para no dudar, para no arrepentirse. Pero era imposible. Cada vez que cerraba los ojos veía la cafetería, veía a Sebastián frente a ella, escuchaba sus palabras. Sentía el peso de haber dicho que sí. El sábado por la noche llamó a Lucía, su mejor amiga. Le contó todo. Lucía gritó, literalmente gritó de emoción. Le dijo que era increíble, que era señal, que el universo conspiraba a su favor. Valeria no creía en esas cosas. No creía en señales. No creía en conspiraciones universales. Creía en decisiones, en consecuencias, en realidades tangibles. Pero no le dijo eso a Lucía. Solo la dejó emocionarse. Alguien tenía que estarlo. El domingo despertó temprano, no porque tuviera planes, sino porque no pudo dormir. Se quedó en la cama mirando el techo, pensando en el lunes, en qué iba a ponerse, en qué iba a decir, en cómo iba a reaccionar la gente cuando la viera regresar. Mariana, Carlos, Sofía, Mauricio, Joaquín, todos los que la ignoraron, todos los que actuaron como si no existiera, iban a verla entrar, iban a verla sentarse en un escritorio, iban a verla quedarse, y eso le daba satisfacción. Una satisfacción pequeña pero real, mezclada con nervios, con miedo, con incertidumbre. Se levantó, se duchó, desayunó avena aunque no tenía hambre, revisó su ropa, eligió algo simple, profesional, nada llamativo. No quería parecer que estaba celebrando, no quería parecer vengativa, solo quería parecer segura, como si regresar fuera lo más normal del mundo, como si nunca se hubiera ido. Pasó el día haciendo nada productivo, scrolleando en el celular, viendo videos que olvidaba 2 segundos después, tratando de calmar la ansiedad que le crecía en el estómago. Cuando cayó la noche, se obligó a acostarse temprano. Necesitaba dormir, necesitaba estar fresca, necesitaba llegar bien, pero el sueño no llegó. Se quedó despierta hasta pasadas las 2 de la mañana, mirando el celular, chequeando la hora cada 10 minutos, imaginando escenarios, conversaciones, reacciones. Finalmente se durmió, y cuando despertó eran las 6. La alarma ni siquiera había sonado. Se levantó de golpe, el corazón acelerado. Hoy era el día, hoy regresaba. Se arregló con cuidado, se maquilló más de lo normal. No mucho, solo lo suficiente para verse despierta, para verse bien, para verse como alguien que tiene control de su vida, aunque no lo tuviera. Agarró su mochila, la misma que cargó el viernes, pero hoy se sentía diferente, menos pesada, o quizá era ella la que se sentía diferente. Salió de su departamento a las 7:30, demasiado temprano. Llegaría antes que todos, pero no le importó. Prefería estar ahí esperando a que la pillaran llegando tarde. El camino fue largo, o se sintió largo. Cada calle le recordaba algo. El puesto de tacos donde compraba cuando se quedaba tarde. La papelería donde una vez tuvo que imprimir documentos porque la impresora de la oficina no servía. La parada del camión donde se bajaba todos los días. Todo igual, todo diferente. Llegó a Corporativo Meridiano a las 8:10. Las puertas de vidrio seguían ahí, imponentes, frías, transparentes. Respiró hondo, empujó una y entró. La recepción estaba vacía. La chica que normalmente estaba ahí llegaba a las 8. Valeria subió las escaleras. No quiso usar el elevador. Necesitaba caminar. Necesitaba quemar energía. Necesitaba llegar a su propio ritmo. Llegó al piso de oficinas. Todo estaba en silencio. Luces encendidas, computadoras apagadas, sillas vacías, fantasmal. Caminó entre los escritorios. Paso por el que fue suyo durante 3 meses. Vacío, limpio, como si nunca hubiera estado ahí. Sintió algo raro en el pecho. Nostalgia mezclada con rabia. Siguió caminando. No sabía exactamente a dónde ir. Sebastián le dijo que pasara por Recursos Humanos, pero Recursos Humanos quedaba al otro lado del piso, y no sabía si ya habría alguien ahí. Decidió esperar. Se sentó en uno de los sillones de la zona común.
Sacó su celular, checó la hora, 8:05, checó sus mensajes, nada importante. Checó su correo, nada nuevo. Guardó el celular, esperó. A las 8:20 empezó a llegar gente. Primero los que siempre llegaban temprano: Gustavo de contabilidad, Fernanda de sistemas, Jorge de logística. Ninguno la conocía, ninguno la miró 2 veces. Solo pasaron de largo hacia sus escritorios. A las 8:30 llegó más gente. El flujo normal de lunes, café en mano, caras de sueño, conversaciones vagas sobre el fin de semana. Valeria los veía pasar. Algunos la miraban de reojo, extrañados quizá, preguntándose quién era, si era nueva, si estaba perdida. Nadie preguntó. A las 8:40 llegó Sofía, la que fingió no escucharla cuando le propuso pedir comida. Pasó frente a ella. Se detuvieron sus ojos en Valeria medio segundo. Frunció el ceño, siguió caminando. Valeria sonrió para sus adentros. Sí, soy yo. Estoy de vuelta. A las 8:50 llegó Carlos, el que le robó una idea en junta. La vio, se detuvo, abrió la boca como para decir algo, la cerró, siguió caminando, más rápido de lo normal. Valeria dejó de sonreír. Esto era incómodo, más incómodo de lo que pensó. La gente empezaba a notarla, a murmurar, a voltear, a preguntarse. Checó su celular otra vez. 8:55. Nadie de recursos humanos había aparecido. Joaquín normalmente llegaba a las 9. Puntual, obsesivo con la puntualidad. Valeria decidió levantarse, caminar hacia allá, esperar frente a su oficina si era necesario. Se puso de pie, agarró su mochila, y justo cuando iba a caminar apareció él, Joaquín, traje impecable, portafolio de piel, cara seria. La vio, se detuvo. Valeria vio cómo tragó saliva, cómo apretó el portafolio, cómo dudó, y luego se acercó. «Buenos días», dijo, voz controlada, profesional, sin emoción. Valeria respondió, «Buenos días». Silencio incómodo. Joaquín señaló hacia su oficina. Le pidió que lo siguiera. Valeria caminó detrás de él. Sintió las miradas de todos. Sintió los murmullos. Sintió la tensión. Entraron a la oficina. Joaquín cerró la puerta. Señaló una silla. Valeria se sentó. Él se sentó del otro lado del escritorio. Abrió su portafolio. Sacó papeles, un folder manila, un sobre blanco. Los puso sobre el escritorio con cuidado, casi con miedo. Valeria lo observó. No dijo nada. Joaquín respiró hondo. Comenzó a hablar. Le explicó que su contrato estaba listo, que solo necesitaba firmarlo, que todo estaba en orden. Prestaciones, sueldo, horarios, puesto. Le entregó el folder. Valeria lo abrió. Leyó rápido. Contrato indefinido. Sueldo mejor del que esperaba. Prestaciones completas. Todo legal. Todo formal. Todo real. Levantó la vista. Joaquín la miraba nervioso. Le preguntó si tenía dudas. Valeria tuvo 1000, pero solo una le importaba en ese momento. Le preguntó por qué. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué después de ignorarla? ¿Por qué después de evitarla? Joaquín bajó la mirada. Se aclaró la garganta. Le dijo que cometió un error, que no evaluó correctamente su desempeño, que asumió cosas, que no hizo bien su trabajo y que lo lamentaba. Sonaba ensayado, robótico, como si hubiera practicado frente al espejo. Valeria no le creyó, no del todo, pero tampoco le importó. No necesitaba que Joaquín fuera sincero, solo necesitaba que cumpliera. Le preguntó dónde firmar. Joaquín señaló las hojas. Valeria las firmó, una por una, sin dudar, sin pensar, solo firmando. Cuando terminó, Joaquín guardó los papeles. Le entregó el sobre blanco. Le dijo que ahí estaba su gafete, su acceso, su identificación oficial. Valeria lo abrió. Ahí estaba, su foto, su nombre, su puesto, analista financiera, permanente, real. Guardó el gafete en su mochila. Joaquín se levantó. Le dijo que su escritorio estaba listo, que era el mismo de antes, pero ahora oficialmente suyo, que podía acomodarse, que el equipo sabría que se integraba hoy. Valeria asintió. Se levantó, salió de la oficina, caminó hacia su escritorio, el que fue suyo, el que ahora era suyo de verdad. Se sentó, puso su mochila abajo, sacó su laptop, la encendió, y mientras esperaba que arrancara miró alrededor. Todos la observaban. Algunos disimulaban, otros no, pero todos sabían,
Todos se preguntaban. Valeria no les debía explicaciones, no les debía nada, solo les debía resultados, y eso era exactamente lo que iba a darles. La primera hora fue silencio. Valeria abrió sus archivos, revisó correos viejos, organizó carpetas, hizo todo lo que normalmente haría un primer día, pero no era un primer día, era un regreso, y eso lo hacía raro, incómodo, pesado. Nadie se acercó, nadie le dijo bienvenida, nadie le preguntó nada, solo miradas de reojo, murmullos que no alcanzaba a escuchar, movimientos nerviosos cuando pasaba cerca. Era como si hubiera regresado de entre los muertos y nadie supiera cómo reaccionar. A las 10 llegó un correo de Mauricio, el director que nunca levantó la vista cuando ella presentaba. Asunto: reunión de equipo, cuerpo, 10:30, sala de juntas. Asistencia obligatoria. Valeria leyó el correo 3 veces, respiró hondo, guardó su laptop, se levantó, caminó hacia la sala de juntas. Llegó 5 minutos antes. La sala estaba vacía. Se sentó en una silla del medio, no en la esquina como antes, no escondida, no invisible, en el medio, donde todos pudieran verla. Poco a poco fueron llegando. Carlos entró primero, la vio, dudó, se sentó lejos. Sofía llegó después, hizo lo mismo. Mariana, Gustavo, Fernanda, todos llegaron, todos la vieron, todos se sentaron lejos, como si fuera contagiosa, como si tuviera algo peligroso. Mauricio llegó último, traje gris, carpeta bajo el brazo, expresión seria. Se sentó a la cabecera, abrió su carpeta, miró a todos. Su mirada se detuvo medio segundo más en Valeria. Luego siguió, comenzó a hablar. Bienvenida a la nueva semana. Proyectos pendientes, fechas límite, lo usual, nada especial, nada importante. Pero entonces dijo algo que hizo que todos voltearan. Dijo que había cambios en el equipo, que a partir de hoy Valeria Ochoa se integraba como analista permanente, que reportaría directamente a él, que tendría acceso a proyectos principales, que esperaba colaboración de todos. Silencio, absoluto. Nadie dijo nada, nadie aplaudió, nadie hizo gesto de bienvenida, solo se miraron entre ellos, con esa mirada que dice todo sin decir nada. Esa mirada de qué está pasando, de cómo es posible, de por qué ella. Mauricio continuó, asignó tareas, distribuyó responsabilidades. Cuando llegó a Valeria, le dio algo que nadie esperaba. Le asignó el análisis trimestral, el proyecto más importante del cuarto, el que normalmente hacía Carlos. Carlos se enderezó en su silla, abrió la boca. Mauricio lo interrumpió antes de que dijera algo. Le explicó que este trimestre necesitaba a alguien más con enfoque analítico, que Carlos se enfocaría en desarrollo estratégico, que era una redistribución lógica. Carlos cerró la boca, pero su cara decía todo, decía traición, decía injusticia, decía rabia contenida. Valeria no dijo nada, solo asintió, tomó nota mental. Análisis trimestral, tenía 2 semanas. Mauricio cerró la junta. Todos se levantaron. Salieron rápido, como si la sala les quemara. Valeria se quedó un momento, guardó sus cosas despacio. Cuando levantó la vista, Mauricio seguía ahí, la miraba. Le preguntó si tenía dudas sobre el proyecto. Valeria dijo que no, que lo tenía claro, que lo entregaría a tiempo. Mauricio asintió. Le dijo que esperaba eso de ella, que había altas expectativas, que no podía fallar. Valeria sostuvo su mirada. Le dijo que no fallaría. Mauricio salió. Valeria se quedó sola en la sala. Respiró hondo. Esto era real. Esto estaba pasando. Tenía el proyecto más importante. Tenía responsabilidad real. Tenía oportunidad de demostrar. Pero también tenía presión. Mucha presión. Regresó a su escritorio. Se sentó. Abrió su laptop. Comenzó a trabajar. Tenía 2 semanas. No podía perder tiempo. A la hora del almuerzo todos se fueron juntos. Como siempre. Sin invitarla, como siempre. Valeria no esperaba invitación. Sacó su lunch. Comió en su escritorio. Sola, tranquila, concentrada. A mitad de la tarde recibió un mensaje. Número desconocido. Abrió el chat. Era Sebastián. Preguntaba cómo iba su primer día. Valeria dudó. No sabía qué responder. No sabían qué era apropiado. Escribió algo simple. Bien, ocupada, enfocada. Sebastián respondió rápido. Bien. Si necesitas algo,
escríbeme. Valeria miró el mensaje. Era raro. El dueño de la empresa dándole su número personal, diciéndole que podía escribirle, pero también era reconfortante saber que alguien estaba pendiente, que alguien se preocupaba. Guardó el número, siguió trabajando. Las horas pasaron rápido, concentrada en números, en datos, en proyecciones, en todo lo que necesitaba para el análisis. A las 6, todos empezaron a irse. Valeria se quedó. Quería avanzar más. Quería asegurarse de empezar bien. A las 7 la oficina estaba casi vacía. Solo quedaban 2 personas de sistemas. Y ella. Su celular vibró. Lucía, preguntando cómo le fue. Valeria le contó. Le dijo del proyecto, de las miradas, del silencio, de la tensión. Lucía le dijo que era normal, que la gente tarda en adaptarse, que demostrara su valor y todo cambiaría. Valeria quería creerle, pero sabía que no era tan simple. A las 8 cerró su laptop, guardó sus cosas, se fue. El camino de regreso fue tranquilo, silencioso. Le dio tiempo de pensar, de procesar, de asimilar. Había regresado, había firmado, había empezado, y aunque nadie la recibió con los brazos abiertos, aunque nadie pareció contento, aunque la tensión era palpable, ella estaba ahí, oficialmente, permanentemente. Y eso era lo que importaba. Llegó a su departamento, se tiró en el sofá, exhausta, no físicamente, mentalmente, emocionalmente. Había sido un día largo, intenso, complicado, pero había sobrevivido, y mañana sería otro día para demostrar, otro día para avanzar, otro día para probar que merecía estar ahí. Se duchó, cenó algo ligero, se metió a la cama temprano. Necesitaba descansar, necesitaba energía, necesitaba estar lista, porque las próximas 2 semanas serían cruciales. El análisis trimestral era su oportunidad, su momento, su chance de callar bocas, de demostrar valor, de solidificar su lugar. No podía fallar, no iba a fallar. Cerró los ojos, intentó dormir, pero su mente seguía activa, pensando, planificando, visualizando. Imaginó el análisis terminado, imaginó la presentación, imaginó las caras de todos cuando vieran su trabajo, imaginó el reconocimiento, la validación, el respeto, y eso la hizo sonreír. Finalmente, se durmió, con esa sonrisa, con esa esperanza, con esa determinación. Los siguientes días fueron parecidos. Llegar temprano, trabajar concentrada, almorzar sola, quedarse tarde, evitar conversaciones innecesarias, enfocarse en el proyecto. Valeria se sumergió en los números, en las tendencias, en los patrones, en todo lo que necesitaba analizar. Descubrió cosas que otros no habían visto, inconsistencias, oportunidades, riesgos, todo documentado, todo respaldado, todo sólido. Carlos pasaba por su escritorio a veces, miraba su pantalla de reojo, trataba de ver qué hacía. Valeria minimizaba las ventanas, no por desconfianza, sino por precaución. Mariana intentó hablarle una vez. Le preguntó algo sobre un reporte viejo. Valeria respondió, breve, profesional, nada más. Mariana captó el mensaje, no volvió a acercarse. Sofía la saludaba en el pasillo. Forzado, incómodo. Valeria respondía igual. Forzado, incómodo. Era suficiente. El viernes de la primera semana, Sebastián apareció en la oficina. No era común. Normalmente estaba en juntas externas, en viajes, en reuniones importantes, pero ese día llegó. Caminó entre los escritorios, saludó a algunos, revisó cosas con Mauricio, y luego pasó por el escritorio de Valeria. Se detuvo. Le preguntó cómo iba el proyecto. Valeria le dijo que bien, que iba adelantada, que tenía hallazgos interesantes. Sebastián asintió. Le dijo que quería verlos, que agendara una reunión con él antes de la presentación oficial. Valeria sintió nervios, pero también emoción. Era oportunidad de mostrarle directamente, de que viera su trabajo antes que nadie. Acordaron reunirse el miércoles siguiente, 4 días antes de la entrega final. Sebastián se fue. Valeria respiró hondo. Tenía que estar perfecta para esa reunión. Tenía que impresionarlo. Tenía que demostrarle que su apuesta valió la pena. Trabajó todo el fin de semana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería, porque necesitaba que todo estuviera impecable.
El lunes de la segunda semana llegó confiada. El proyecto estaba casi listo. Solo faltaban detalles: pulir, revisar, perfeccionar. Pero lo esencial estaba, y era bueno, muy bueno. Lo sabía. El miércoles llegó rápido, demasiado rápido. Valeria entró a la oficina a las 7 de la mañana. La reunión con Sebastián era a las 10. Tenía 3 horas para repasar todo, para asegurarse de que cada número estuviera correcto, cada gráfica clara, cada conclusión sólida. Revisó su presentación por 10ª vez, cambió un color aquí, ajustó un texto allá. Perfeccionismo nervioso. A las 9:30 guardó todo, respiró hondo, se levantó, caminó hacia el elevador. La oficina de Sebastián estaba en el último piso, un piso al que nunca había subido. Las puertas del elevador se abrieron. Pasillo amplio, elegante, silencioso. Caminó hasta la recepción. Una asistente le sonrió. Le dijo que pasara, que Sebastián la esperaba. Valeria tocó la puerta. Adelante, escuchó. Entró. La oficina era grande, ventanas enormes, vista a toda la ciudad, escritorio de madera oscura. Sebastián estaba de pie junto a la ventana. Volteó cuando ella entró. Le señaló una mesa de juntas en una esquina. «Siéntate», le dijo. Valeria se sentó, sacó su laptop, la conectó al monitor que había ahí, abrió su presentación. Sebastián se sentó frente a ella, sin papeles, sin laptop, solo atención. Valeria comenzó. Habló de los datos recopilados, de las tendencias identificadas, de las proyecciones calculadas. Sebastián escuchaba sin interrumpir, miraba las gráficas, los números, las conclusiones. Valeria llegó a la parte más importante: los hallazgos. Había encontrado 3 áreas de mejora, 3 oportunidades que nadie había visto. La primera, redistribución de recursos. Había departamentos sobrecargados mientras otros operaban bajo capacidad. La segunda, tiempos de respuesta. Los procesos internos tardaban el doble de lo necesario por falta de comunicación entre áreas. La tercera, inversiones. Había capital estancado que podría generar mejores rendimientos con ajustes mínimos. Sebastián se inclinó hacia adelante. Le pidió detalles de la tercera. Valeria los tenía, todos. Mostró números, comparativas, escenarios, riesgos calculados, beneficios proyectados. Sebastián no dijo nada por un momento, solo miraba la pantalla. Luego la miró a ella. Le preguntó cuánto tiempo le llevó encontrar esto. Valeria dijo la verdad: 2 semanas, trabajando casi sin parar. Sebastián asintió despacio. Le dijo algo que no esperaba. Le dijo que en 5 años nadie había hecho un análisis así, que su equipo siempre entregaba reportes funcionales pero predecibles, que esto era diferente, que esto era exactamente lo que necesitaba. Valeria sintió calor en el pecho, orgullo, mezclado con alivio. Sebastián le pidió que presentara esto en la junta directiva del viernes, no la presentación para el equipo, sino para los directores, los dueños de las otras divisiones, los que tomaban decisiones reales. Valeria sintió pánico. Eso era enorme, mucho más grande de lo que imaginó. Le preguntó si estaba seguro. Sebastián la miró directo. Le dijo que no le pediría algo si no creyera que podía hacerlo, que confiaba en su trabajo, que confiaba en ella. Valeria asintió. Lo haría. Sebastián se levantó, caminó hacia su escritorio, regresó con una carpeta, se la entregó. Le dijo que ahí estaba información adicional que podría necesitar. Valeria la abrió. Datos financieros más profundos, acceso a información que solo directores veían. Le preguntó si esto significaba que confiaba tanto. Sebastián se recargó en la mesa. Le dijo que cuando alguien demuestra valor, ese alguien gana acceso, gana confianza, gana oportunidades. Y ella había demostrado mucho más de lo que esperaba. Valeria sintió un nudo en la garganta. 3 meses atrás había salido de aquí invisible, ignorada, desechada, y ahora estaba sentada frente al dueño, con información confidencial, con un proyecto que importaba, con reconocimiento real. Le agradeció. Con voz un poco quebrada, Sebastián negó con la cabeza. Le dijo que no tenía que agradecer, que esto era mérito suyo, que ella hizo el trabajo, que ella encontró lo que otros no buscaron, que ella se quedó cuando otros se fueron temprano. Valeria no pudo evitarlo. Preguntó algo que llevaba guardado. Le preguntó por qué la siguió ese viernes, por qué se fijó en ella cuando nadie más lo hizo. Sebastián guardó silencio un momento. Luego habló.
Le dijo que la había visto trabajar durante semanas, que notó cómo llegaba antes que todos, cómo se quedaba después, cómo ponía atención en juntas aunque la ignoraran, que vio su esfuerzo, su dedicación, su profesionalismo, y que cuando la vio salir ese día, sola, sin que nadie le dijera adiós, supo que su empresa había fallado, que él había fallado, y decidió arreglarlo. Valeria sintió lágrimas amenazando. Las contuvo. Le dijo que había pensado en renunciar 1000 veces en esos 3 meses, que hubo días donde quiso gritarles a todos, donde quiso mandarlos al diablo y largarse, pero se quedó, porque necesitaba demostrar algo, no a ellos, a ella misma. Sebastián asintió. Le dijo que esa determinación era exactamente lo que su empresa necesitaba. Gente con hambre, con pasión, con orgullo por su trabajo. Valeria cerró su laptop, guardó la carpeta, se levantó. Le dijo que no lo decepcionaría el viernes. Sebastián sonrió. Fue la primera vez que lo vio sonreír. Le dijo que no tenía duda. Valeria salió de la oficina. Caminó hacia el elevador. Cuando las puertas se cerraron, dejó salir el aire que estaba conteniendo. Lo logró. Realmente lo logró. El viernes llegó. Valeria entró a la sala de directivos a las 2 en punto. Traje formal, laptop lista, corazón acelerado pero mente clara. La sala estaba llena. 8 directores, Sebastián a la cabecera, Mauricio en una esquina. Todos la miraron cuando entró. Valeria se conectó al proyector. Comenzó su presentación. Habló con seguridad, con claridad, con pasión. Mostró los hallazgos, las oportunidades, los beneficios proyectados. Respondió preguntas, todas, sin dudar, sin tartamudear. Cuando terminó, hubo silencio. Luego uno de los directores habló. Preguntó desde cuándo trabajaba ahí. Valeria dijo la verdad. 3 meses como freelance, 2 semanas como empleada permanente. El director levantó las cejas. Miró a Sebastián. Le dijo que había encontrado talento. Sebastián asintió. Los otros directores coincidieron. Aprobaron implementar las 3 propuestas. Felicitaron a Valeria. Le dijeron que esperaban más trabajos así. Valeria salió de esa sala flotando. No podía creer lo que acababa de pasar. Regresó a su escritorio. Se sentó y entonces vio algo. Un sobre blanco. Lo abrió. Adentro había una nota escrita a mano. De Sebastián. Decía: sabía que lo lograrías. Bienvenida al equipo. De verdad. Valeria sonrió. Guardó la nota. Esa tarde, varios compañeros se acercaron. Carlos le dijo que buen trabajo. Forzado pero sincero. Sofía le preguntó si quería salir por café mañana. Mariana le pidió consejos para un proyecto. Todo cambió. No de golpe. No mágicamente. Pero cambió. Las siguientes semanas, Valeria siguió demostrando. Siguió entregando. Siguió creciendo. Y cada día que llegaba a esa oficina, ya no se sentía invisible. Ya no se sentía temporal. Ya no se sentía como relleno. Se sentía valorada, respetada, necesaria. Un mes después, Sebastián la llamó a su oficina otra vez. Le ofreció un ascenso, líder de análisis estratégico. Valeria aceptó sin dudar. Esa noche llamó a Lucía. Le contó todo. Lucía lloró de felicidad. Le dijo que se lo merecía, que siempre lo supo. Valeria también lloró, pero eran lágrimas diferentes. No de frustración, no de rabia, sino de alivio, de felicidad, de logro. Colgó el teléfono. Se quedó en su balcón mirando la ciudad. Recordó ese viernes cuando salió sola, cuando nadie se despidió, cuando creyó que todo había terminado, y sonrió. Porque no terminó, solo comenzó. Comenzó algo mucho mejor de lo que imaginó. Regresó adentro. Mañana sería otro día en Corporativo Meridiano. Pero ahora era diferente. Ahora tenía su lugar, su escritorio, su equipo, su futuro, y nadie, absolutamente nadie, podría quitárselo. 5 años después, Valeria se casó con Sebastián un sábado de octubre. Nada grande, nada ostentoso, solo ellos, Lucía, algunos amigos cercanos y un juez, sin vestido blanco, sin fiesta, sin drama. Firmaron papeles en la mañana, comieron en un restaurante pequeño al mediodía, brindaron con vino barato que sabía bien, y eso fue todo. Perfecto, real, suyo. 2 meses después, Valeria descubrió que estaba embarazada. No lo planearon, tampoco lo evitaron, simplemente pasó. Se lo dijo a Sebastián una noche mientras cenaban tacos en la sala. Él dejó de comer, la miró,
Le preguntó si estaba segura. Valeria le mostró la prueba. 3 líneas. Positivo. Sebastián no dijo nada por un momento. Luego sonrió. Esa sonrisa rara que solo ella conocía. La abrazó, fuerte, como si tuviera miedo de que desapareciera. Santiago nació en julio. Parto complicado. 20 horas. Valeria gritó cosas que después no recordaba. Sebastián no se movió de su lado, ni una vez. Cuando el bebé finalmente llegó, pequeño, rojo, llorando furioso, Valeria lloró también, de alivio, de cansancio, de felicidad. Sebastián cargó a su hijo por primera vez con manos temblorosas. Valeria los vio, a los dos, y supo que algo en ella había cambiado para siempre. Los primeros meses fueron caos. Nadie les dijo que sería tan brutal. Las noches sin dormir, los llantos interminables, la leche, los pañales, la desesperación. Valeria lloró más de una vez, exhausta, rota, preguntándose si era buena madre, si estaba haciendo algo bien. Sebastián también se quebró. Una madrugada, con Santiago llorando sin parar, él se sentó en el piso de la habitación y admitió que no sabía qué hacer. Valeria se sentó junto a él. Ninguno sabía, pero estaban juntos. Eso ayudaba. A los 6 meses, Valeria regresó a trabajar, no porque necesitara el dinero, sino porque lo necesitaba ella. Necesitaba sentirse útil más allá de ser madre. Necesitaba su identidad, su carrera, su espacio. Sebastián lo entendió. Contrataron una niñera, Graciela, mujer de 50 años, seria, eficiente, confiable. Santiago la adoró desde el primer día. Eso le rompió el corazón a Valeria un poco, pero también la tranquilizó. Al año, Mauricio renunció. Finalmente, Valeria no sintió satisfacción, solo alivio. La junta directiva le ofreció la dirección de operaciones. A ella, Valeria aceptó, no sin miedo, no sin dudas, pero aceptó, porque se lo había ganado, porque lo merecía, porque ya no era la chica insegura que salió llorando un viernes. Ahora era directora, esposa, madre, todo al mismo tiempo. Y aunque era agotador, aunque algunos días quería gritar, aunque nada era perfecto, era suyo. Los años siguieron. Santiago creció, rápido, demasiado rápido, de bebé que no dormía a niño que no paraba de hablar. Preguntaba todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los perros ladran? ¿Por qué mamá trabaja tanto? Valeria intentaba responder, intentaba estar presente. Pero había días donde llegaba tarde, donde se perdía la cena, donde Sebastián acostaba a Santiago solo, y eso le dolía más de lo que admitía. Sebastián nunca se quejó, él también trabajaba, él también tenía presión, pero habían aprendido a balancear, a turnarse, a sostenerse cuando el otro caía. Un jueves por la noche, después de acostar a Santiago, se sentaron en la terraza, cerveza fría, ciudad iluminada abajo, silencio cansado. Valeria le preguntó si se arrepentía, de ella, de todo. Sebastián la miró como si estuviera loca. Le preguntó por qué diría eso. Valeria se encogió de hombros. A veces sentía que no era suficiente, que no era buena esposa, que no era buena madre, que solo era buena trabajando. Sebastián negó con la cabeza. Le dijo que era la mejor en todo, que no tenía que ser perfecta, que nadie lo era, que él tampoco lo era. Valeria quiso creerle. A los 3 años de Santiago, Valeria quedó embarazada otra vez. Esta vez sí lo planearon, o algo así. Querían que Santiago tuviera un hermano, alguien con quien crecer, con quien pelear, con quien compartir. Sofía nació en marzo, más rápido que Santiago, 6 horas, menos drama, pero igual de intensa. Cuando Valeria la cargó, supo que su corazón no estaba dividido, simplemente se había multiplicado. Ahora tenía 2 hijos, una carrera exigente, un esposo que la amaba, una vida que 5 años atrás no imaginaba posible. Y aunque había días difíciles, aunque había noches donde lloraba de cansancio, aunque había momentos donde quería renunciar a todo, no lo haría, porque esto era suyo, esto lo había construido, esto lo había peleado. Carlos se fue de la empresa, se fue a la competencia, nadie lo extrañó. Sofía, la compañera de antes, ahora reportaba a Valeria. Irónico, pero profesional. Mariana seguía ahí, más madura, más competente, menos amargada. Joaquín se jubiló. Valeria no fue a su despedida. No le debía nada.
Corporativo Meridiano creció, se expandió, abrió oficinas en Guadalajara, en Monterrey. Valeria viajaba a veces, no mucho, lo necesario. Sebastián también, se turnaban. Alguien tenía que estar con los niños. Una tarde de viernes, 5 años después de aquel viernes donde todo cambió, Valeria salió temprano, recogió a Santiago del kinder, a Sofía de la guardería, los llevó al parque, los vio jugar, correr, reír, y mientras los veía, recordó la mochila pesada, la rabia, la humillación, la soledad. Recordó a Sebastián corriendo detrás de ella, la cafetería, el café tibio, la decisión. Recordó todo y sonrió, porque nada había sido fácil, nada había sido perfecto, pero había valido la pena, todo, cada momento. Sebastián llegó al parque 1 hora después. Traía helados. Los niños gritaron emocionados. Corrieron hacia él. Valeria los vio, a los 3, su familia, su vida, su todo. Sebastián se sentó junto a ella. Le dio un helado de limón, su favorito. Le preguntó en qué pensaba. Valeria le dijo la verdad. Pensaba en ese viernes, en cómo todo pudo terminar diferente, en cómo casi se va para siempre. Sebastián asintió. Le dijo que él también pensaba en eso, en cómo casi la deja ir, en cómo estuvo a punto de no correr detrás de ella, en cómo la vida a veces se decide en segundos. Valeria recargó su cabeza en su hombro. Vieron a los niños jugar. El sol empezaba a bajar, el parque se vaciaba. Pronto tendrían que irse, preparar cena, bañar niños, leer cuentos, dormir poco, repetir mañana. Pero por ahora en este momento estaban bien, los 4, juntos. Y eso era suficiente, más que suficiente. Sebastián besó su frente. Valeria cerró los ojos y agradeció. Agradeció a ese viernes, a esa rabia, a esa decisión, porque sin todo eso esto no existiría. Esta vida, esta familia, esta felicidad imperfecta y real. Se levantaron, llamaron a los niños. Santiago protestó, Sofía lloró. Normal. Los cargaron, caminaron hacia el auto. Sebastián manejó. Valeria iba atrás con los niños. Santiago le preguntó por qué mamá sonreía tanto. Valeria le dijo que estaba feliz. Solo eso, feliz. Santiago no entendió. Era muy pequeño. Algún día entendería. Algún día sabría que la felicidad no es perfecta, que es complicada, que es trabajo, que es elección, que es todos los días decidir quedarse, decidir intentar, decidir amar. Llegaron a casa. Caos de siempre. Cena, baño, cuentos, peleas por dormir, finalmente silencio. Los niños dormidos, la casa en paz. Valeria y Sebastián se tiraron en la cama, exhaustos, felices. Él le preguntó si volvería a elegirlo, sabiendo todo, sabiendo lo difícil. Valeria no dudó. Sí, 1000 veces sí. Sebastián sonrió. Yo también, dijo. Se durmieron así, juntos, cansados, completos. Y afuera la ciudad seguía moviéndose, ajena, indiferente, pero adentro, en esa casa, en esa cama, en esa vida, todo estaba exactamente donde debía estar.